materia casi abandonada, como lo ha señalado bien el doctor Fernández Cesarego. Esta materia, la materia de los derechos reales, prácticamente desde los años 60 había sido materia de abandono. Además del libro de Romero Romaña, libro aquel de los años 47, y libro valioso, libro con el que todos hemos estudiado, y libro que es en realidad la recolección de copias mecanográficas de sus clases de los años 45 y 46, y no obstante ello, un libro extraordinariamente didáctico, valioso. Además de este libro y del libro de Jorge Eugenio Castañeda, de la década del 50, reproducido el año 60 más o menos, solo tenemos en el intermedio libros de esta extensión, de este contenido, libros como Exégesis, que ha sido ya mencionado, circunscritos sin embargo por la circunstancia de ser el comentario, por el método de tratamiento que ha escogido, de ser el comentario de cada uno de los artículos de los libros que ha comentado el profesor Arias Schreiber, y que consiguientemente está impuesto por la lógica del propio código, que muchas veces no es la lógica que el propio autor quisiera dar al desarrollo de los temas que trata. Otro libro también digno de mencionarse en el intermedio es el libro escrito por el profesor Carlos Ferdinand Cuadros, viejo maestro, con citas clásicas, y que muestra la gran y antigua experiencia del maestro en derechos reales. Libros hay, además de estos que he mencionado en el intermedio, ya menores en extensión, aunque ricos en contenido. Por eso el gran mérito y la gran importancia de este libro, como digo, en un tema prácticamente abandonado, y que tiene además la característica interesante de hacer un buen uso de fuentes romanas, cosa infrecuente en los libros que hemos mencionado. También estamos de acuerdo con él en lo que respecta a la necesidad de legislar sobre los predios rústicos, y también encontramos con él que este terreno, que este aspecto es borroso en lo que respecta a nuestra legislación. El artículo 883, como todos ustedes recordarán, estableció que el Código Civil no regiría, no se aplicaría para lo concerniente a los predios rústicos, y que seguiría en aplicación la ley de reforma agraria y las diversas leyes que sobre predios rústicos se habían dado. Pues bien, se ha derogado el artículo 883, pero ¿cuál es la legislación que debe regir o que va a regir a los predios rústicos? Hay una serie de aspectos, hay una serie de situaciones relativas a predios rústicos que no están en este momento adecuadamente reguladas. Hay vacíos por resolver, por superar, y coincidimos con él plena y ampliamente en esa observación tan interesante. Una reflexión sobre los bienes llamados en el libro subacuáticos, que son aquellos tesoros encontrados en el fondo del mar. Cuenta el autor de manera muy amena el naufragio del buque insignia San Martín, de la escuadra de Lord Cochrane, que naufragó frente a las costas del Perú, y que hasta el momento estaría hundido en el mar. ¿A quién corresponden esos bienes? Es contrario al hecho de que alguien que los rescate pueda hacerse por lo menos en parte de esos bienes, o por lo menos recibir algo por esos bienes. Yo pienso que si esperamos que el Estado, si esperamos del Estado que lo haga, nunca vamos a poder rescatar esos bienes. Entonces, yo creo que en este sentido tal vez habría que tomar la posición realista que han tomado otros países, de dar intervención a la empresa privada, a la presencia privada, para poder compartir en determinados casos, en todos los casos diría yo, propiedad sobre el patrimonio cultural. Y la prueba la vemos en el Museo de Osma, la vemos en el Museo Italiano. El hecho de que sea patrimonio cultural
no debe de ninguna manera significar que este patrimonio cultural de la nación tenga que corresponder solo y necesariamente al Estado. Corresponde a la nación, corresponde a todos nosotros. Y puede un particular tenerlo bajo ciertas restricciones, bajo ciertas condiciones y sobre todo bajo la imposibilidad de sacarlo del país, cosa que lamentablemente en este momento no se da o no se va a dar pronto, parece, lamentablemente. País y se introduce viva y activamente en esa vieja polémica que animaron los maestros Savigny y Hering, y hace una clara, la más clara o una de las más claras exposiciones que en el Perú he leído sobre esta polémica, la polémica de Savigny y Hering. Lo que acontece es que toma una serie de otras fuentes que no tenían o que no usaron los tratadistas peruanos anteriores y sobre todo tercian haciendo participar y participando con él, haciendo participar a Saleh, que aporta indudablemente elementos nuevos, distintos a la polémica que se produjo entre Hering y Savigny. Pero a propósito de esto de Hering, con el doctor Ramírez Cruz, en que la posesión no solo es un hecho, sino también un derecho. Y coincidimos con su acotación de Hering, de que porque se trata de un interés jurídicamente tutelado. Recusamos con él, tajantemente, resueltamente, el contenido del artículo 896 del Código Civil que define que tan mal define la posesión. Mucho ha habido usarlo. En algunos casos, cuando lo es permitido, no siempre tampoco, disfrutar. El usuario solo puede usar. El arrendatario que no tiene facultades para subarrendar solo puede usar. Disfrutar podrá el usufructuario, no sé si coincidimos o no en esto, no me acuerdo bien, pero creo que era imperativo, era necesario introducir el artículo 911 en el Código Civil. Aquel artículo que nos parece redundante, que nos parece sobreabundante, aquel artículo que nos dice que es poseedor precario aquel que posee un bien sin título o que habiéndolo tenido dejó de tenerlo, caducó el título, dejó de existir el título. Y esto a estas alturas, con nuevo Código Procesal Civil, etcétera, parece absurdo, innecesario, ¿no? Pero no, yo creo que tuvo acierto la doctora Lucrecia Maisch von Humboldt, algunas de cuyas propuestas felizmente llegaron a rescatarse en el seno de la comisión revisora. Tuvo acierto al proponer la necesidad de la inclusión de este artículo 911, porque hasta entonces, hasta la dación del Código de 1984, se interpretaba indebidamente el artículo 906 del Código de Procedimientos Civiles. El Código de Procedimientos Civiles permitía el desahucio a los precarios, pero ¿qué eran los precarios? Para el Código de 1912, Código de Procedimientos Civiles, eran los precarios romanos, aquellos que habían recibido por favor, aquellos que habían recibido por concesión un bien con el compromiso de devolver el bien. Esos eran los precarios para el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Entonces, así fue entendido al darse el Código de Procedimientos Civiles. Esto fue, sin embargo, cambiando. Para unos tuvo el concepto que ahora tiene, aquel que carece de título, aquel que dejó de tener título. Entonces nosotros encontramos con posterioridad al Código de 1936 múltiples ejecutorias contradictorias sobre el concepto de precario. Había que romper definitivamente esas contradicciones y había que establecer un concepto unívoco, claro, sobre la precariedad, que lo estableció el artículo 911. Y en lo que concierne a la tutela, hace un clarísimo distingo, no siempre hecho así, entre los interdictos y las acciones